Gracias le damos, Señor, por esta tarde, por su misericordia, Señor. Por su gracia infinita, Señor, que realmente en cada situación, Señor, nos ayuda y nos lleva más allá, de verdad, de lo que uno piensa a veces, Señor, o puede ver. Le damos gracias, Dios, por este lugar, por tenernos aquí, por poder reunirnos, Señor. De verdad que es una bendición, Señor. Adoramos su nombre por eso, Dios, y le presentamos nuestra vida en esta tarde, Señor, rogando que usted perdone nuestros pecados, Señor. Que usted nos llene con su Espíritu Santo y nos transforme a ser como Cristo, Señor. Le pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, que usted les proteja, les cuide, Señor, y que permita que este sea un tiempo, Señor, donde podamos ser renovados, Señor, nuestras fuerzas renovadas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar al Señor, como dice una alabanza por ahí. Somos pocos pero fuertes porque el Señor está en medio nuestro. Escrito está, yo creo en Cristo, es la roca de mi vida, Él es mi buen pastor, yo creo en Cristo, en la roca yo estoy, y mi nombre escrito está, yo creo en Cristo. Y en su trono Él está, venciendo con fuerza al enemigo. Él es nuestro creador, el principio y el final. Proclamemos hoy que su nombre es salvación. Y mi nombre escrito está, yo creo en Cristo, es la roca de mi vida, Él es mi buen pastor, yo creo en Cristo, creo que Él resucitó y en su trono Él está, venciendo con fuerza al enemigo. Él es nuestro creador, el principio y el final. Proclamemos hoy que su nombre es salvación. Yo creo en Cristo, 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 yo creo en Cristo. Pegando con mucha fuerza la guitarra, se cayó el cejillo. Ayer mientras terminaba de
de preparar la alabanza, el Señor trajo a mi memoria esta canción que es antigua, pero es un salmo. Y me puse a buscar a qué se refería. Y esto está en el Salmo 42, versículo 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti, sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y leí en un comentario que dice: el ciervo, este animal, se cansa muy rápido. Nosotros, cuando se ve acechado, corre huyendo de sus cazadores, por lo cual requiere de altas dosis de agua. Un bramido es un clamor desesperado por el agua. Nuestra vida debiera ser así, como ese ciervo. Nuestra alma debiese bramar por la presencia de Dios. Y pensaba en este animal y en realidad nosotros también nos cansamos rápido. O a veces las aflicciones o las situaciones nos provocan mucha angustia en el momento. Pero me encanta porque el Señor sacia eso y nos calma. Él sacia esa sed y nos calma. Entonces, quería compartirle esto para que podamos cantar esta alabanza con entendimiento y con todo nuestro corazón. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Solo de ti, lléname.
así sea, Señor, que usted nos llene, Señor, y que realmente, Dios, podamos saciar nuestra sed en usted, Señor. No en otro lugar, Señor, no en otra persona, sino en usted, Señor. Sabiendo que solo usted conoce realmente nuestra necesidad y usted es nuestro creador, Señor. ¿Quién mejor, Dios, que pueda, Señor, tratar nuestra vida, pueda guiarnos, pueda darnos luz, fuerzas? Gracias, Señor, por todo lo que usted hace, y realmente es usted nuestra esperanza, Señor. Nuestra esperanza para seguir adelante, nuestra esperanza en la dificultad, Señor. Nuestra esperanza que nos da gozo porque sabemos, Señor, que usted viene pronto, Señor. Nuestra esperanza, Señor, que nos hace querer vivir en santidad, Señor, porque entendemos lo que usted ha hecho, porque queremos agradarle, Señor. Gracias, Dios, por su amor. Los voy a invitar a ponerse de pie y vamos a cantar esta alabanza que se llama Mi esperanza está en Jesús. La hemos venido cantando todo este mes para que la podamos aprender, y es una letra muy hermosa, así que vamos a cantar. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las sombras y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí.
esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por este espacio que tú has provisto para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, mi Señor, por cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de servirte. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, en esta noche, que nos limpie de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Señor, perdónanos de nuestra infidelidad. Perdónanos, Señor, de las vanidades que aceptamos en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y límpianos de estas cosas. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, los que no pueden estar aquí. Señor, te pedimos por el hogar de cada uno, por cada familia representada en esta iglesia, mi Señor. Que sea tu gracia cubriendo cada aspecto de sus vidas, mi Señor. Y en esta hora te pedimos que nos hables, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y los invito a abrir sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 7. Por la gracia del Señor comenzamos un nuevo capítulo. Yo siempre le agradezco al Señor que me permita comenzar un nuevo capítulo. Y antes de comenzar con estos primeros versículos, quiero llevarlos atrás, un poco en el tiempo. Quiero que consideremos a otro hombre que caminó con Dios, Enoc. Si ustedes van a la carta de Judas, en el versículo 14, leemos que Enoc profetizó en su tiempo. Dice: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Recuerdan lo que Dios dijo de esta generación? Que todo intento del corazón de ellos, toda su inclinación era el mal. El mal estaba dentro del hombre, la impiedad. Y ya en el tiempo de Enoc, estamos hablando de cientos de años antes de Noé, Enoc profetizó: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Entonces la generación de Noé era consciente de dos cosas. Uno, que Dios había hablado. Y también de que Dios anunciaba un juicio por la impiedad del hombre. De estas cosas era consciente la generación de Noé. De hecho, cuando nace el hijo de Enoc, le llama Matusalén, que significa cuando muera vendrá. Eso significa Matusalén. Y sabemos que Matusalén fue el hombre que vivió más años, demostrando con esto que Dios es lento para la ira y grande en paciencia. Desde allá se había anunciado el juicio para la tierra, el juicio para los impíos.
Entonces, el nacimiento de Matusalén iniciaba un periodo cercano a los 1000 años donde los hombres fueron conscientes del juicio de Dios. 1000 años. Estamos hablando de 1000 años. La edad de Matusalén. Cuando Matusalén cumple 850 años, Dios le dice a Noé que comience a construir un arca. Eso es lo que estamos viendo en estos capítulos. Entonces, cuando Matusalén tiene 850 años, Dios habla a Noé. Le dice, construye un arca. Construye un arca. Y más de 100 años Noé estuvo trabajando en una obra que a los ojos del hombre parecía algo inútil. Un barco en la tierra. Un barco en la tierra. Algo que parece inútil, tonto, torpe. Las burlas sobre Noé tienen que haber sido muchas. Hasta el día en que muere Matusalén. Y en esos días viene la voz de Noé, viene la voz de Dios a Noé. Fíjense bien ahí en el capítulo 7, versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios habla a Noé acerca del término del periodo de la gracia. El término del periodo de la gracia. A la humanidad se le terminó el tiempo, le quedan 7 días. Y ni siquiera puedo imaginar el corazón de Noé, los pensamientos de Noé en ese momento. Nadie lo quiso escuchar. Nadie quiso escuchar a su antepasado. Durante todo este tiempo, durante 1000 años, anunciando el juicio de Dios contra la impiedad del hombre, anunciando. Y luego, cuando quedaban 120 años, Noé comienza a construir el arca. Y ahora, se terminó. Se terminó todo ese tiempo y quedan 7 días, 7 días. Imagino a Noé orando, diciendo, Señor, solamente les darás 7 días. 7 días más. Pero no fueron 7 días. Fue un milenio. Desde Enoc, hace más de 900 años, el Espíritu de Dios envía un mensaje de arrepentimiento para los hombres. Un mensaje similar al Evangelio de hoy, cuando el Señor anunciaba así, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el mensaje permanece. Y el mensaje permanece, porque eso es lo que nosotros predicamos hoy. La salvación por medio de Jesucristo. Y llamamos a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y que reciban la salvación que es por medio de Cristo, gratuita, por gracia, por medio de la fe. ¿Saben? El arca fue un arca de gracia. Y para entrar había que tener fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Saben? Más de 900 años. El Espíritu de Dios hablando al corazón de los hombres. Y por eso el Señor le dijo a Noé, no va a contender más mi espíritu con el hombre. No quieren escuchar. 1000 años. Cuando quedaban 120 años, Noé comienza a construir el arca. Sus bases, sus compartimientos. Imagínense la cantidad de curiosos, burladores, el hazme reír de los hombres, Noé. Durante más de 100 años, más de 100 años,
diciéndole a la gente, uy, Noé, mira cuánta agua cae del cielo. 100 años. No podemos decir que Dios no es paciente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No digan que Dios no es paciente. Cuando Pedro habla de esos días, dice que esperaba la paciencia de Dios. 1000 años, 1000 años. Luego, 100 años, 120 años. Y ahora quedan 7 días. Ahora Noé comienza a decirle a la gente, quedan 7 días. 120 años construyendo. Y la gente lo ve entrando sus cosas al arca, llevando sus cosas al arca. Y pienso que la gente racionalizaba, así como lo hace en este tiempo. Oye, este loco, lo hemos escuchado decir lo mismo durante 120 años. Mira la construcción que tiene. Y 1000 años se redujeron a 100 y 100 años se redujeron a 7 días. La gracia tiene un tiempo. La gracia tiene un tiempo. Y la gracia en estos tiempos está siendo anunciada por medio de señales, por medio de la predicación. Cuando el Señor Jesucristo dijo ahí en Marcos 13, versículo 7, mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Si hay algo que estoy seguro, lo de los tiempos de Noé, es que todos tuvieron la oportunidad de escuchar que Dios había hablado y que un juicio venía. 1000 años, 100 años, 7 días. Y cuando leemos las palabras del Señor Jesucristo, que anunció los dolores de parto hace más de 2000 años, y saben, no hay nada que no se haya cumplido. No hay nada que no se haya cumplido. No solamente las guerras, rumores de guerra, los vemos hoy en día en televisión. Hemos sufrido los terremotos, hemos vivido los alborotos, las pestes. Estamos en eso. Y la persecución, si bien no es aquí en esta nación, la persecución la han vivido muchos hermanos en otros lugares. Y el evangelio se predica en todas las naciones. Es como estar viendo a Noé construir el arca. 1000 años el mensaje de Enoch. 100 años Noé construyendo el arca. Pedro hace un paralelo de aquel juicio con el que va a venir y el desprecio que la gente tiene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que en estos días anunciar un juicio por fuego puede tener el mismo efecto burlador en las personas. El mismo efecto burlador que tiene que haber tenido en los días de Noé. De hecho, nadie, aparte de su familia, nadie entró al arca. Pero este es nuestro ministerio. Anunciamos dentro de este tiempo de gracia que viene un juicio para el mundo. Anunciamos que el que no reciba al Señor va a tener que enfrentarlo como juez. Pero estamos como los Noé de este tiempo. Somos nosotros los Noé de este tiempo, los que hemos creído y hemos recibido. Y estamos enfrentando un mundo tan endurecido como el de aquel entonces. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben? Nosotros predicamos, nosotros anunciamos y lo hacemos con gozo, entendiendo el mandamiento del Señor y entendiendo que por medio de la predicación otros pueden ser salvos. Pero el Dios de este siglo, Satanás, usando toda su filosofía, todo el motor que puede usar de este mundo, ya sea por la ciencia, y estamos viendo que no solamente ha invadido la ciencia, todo tipo de lugar donde el hombre puede encontrar algún camino, está invadido por esto, por el modo de pensamiento incrédulo. ¿Por qué creen ustedes que el Génesis es uno de los libros más atacados por la ciencia? ¿Por qué? Y es por esto. Satanás intentando cegar el entendimiento de los incrédulos. Y claro, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la ciencia con toda su fuerza, tomando todo lo que tiene, con todo el esfuerzo, usando gente famosa, usando canales muy vistos, poniéndolo en los libros de educación, en las escuelas de nuestros hijos. Dice, no, todo vino de la casualidad, de que se juntó un poco de polvo y un poco de agua, y polvo de estrellas le dicen ahora. Polvo de estrellas, lo vi en el National Geographic. Cayó polvo de estrellas y de alguna manera vemos todo lo que vemos ahora. ¿Saben? Y la gente cree. ¿Saben? En esos tiempos veían el arca y nadie creyó. El Señor le dice a Noé, el tiempo de gracia se ha terminado. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé el único justo. ¿Saben? Noé halló gracia ante los ojos de Dios antes de construir el arca.
no por construir el arca. Este versículo y el siguiente nos dan la clave para vivir en un mundo contrario a Dios. El pasaje, en los versículos 1 y 2, tienen dos imperativos. Dios le dice a Noé, entra y toma. Dios habla, yo lo creo, y ese creer se manifiesta en el hacer. Hermanos, tenemos que aprender esto nosotros. Y de verdad que este es un paso muy importante en el crecimiento del creyente. Dios habla, yo lo creo, y ese creer se manifiesta en el hacer. ¿Saben? A veces pienso que nosotros miramos la relación de Dios con Noé con un poco de distancia, como si ese tipo de cercanía no pudiera existir entre Dios y el hombre. Pero sí, sí existe. Y el Señor Jesucristo nos llama en Juan capítulo 15 a permanecer en Él. Hermanos, se puede conocer la voluntad de Dios. Para Noé era, entra y toma. Con todo el desafío que ello implicaba en ese tiempo. Irse a encerrar en un barco en medio de la tierra lleno de animales. Pero Noé conoció la voluntad de Dios, la escuchó y se gozó y la cumplió. ¿Cuánto tenemos que aprender de Noé? La voluntad de Dios se puede conocer. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, dice Pablo a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios se puede conocer. ¿Y saben qué? Creo que la voluntad de Dios se manifiesta fuerte, fuerte al cristiano, al creyente. Pero ¿sabe lo que está pasando en estos tiempos? Hay muchos creyentes que están racionalizando la voluntad de Dios. Aunque sea difícil de comprender y de ejecutar. Cuando uno llega al entendimiento de que sí es la voluntad de Dios, entonces ¿saben quién se goza y quién la puede encontrar agradable? El espiritual. El espiritual, el hombre espiritual, cuando le llega el entendimiento por medio del Espíritu de Dios, cuál es la voluntad de Dios, el hombre espiritual se goza de la voluntad de Dios y la encuentra agradable, aunque sea difícil, aunque sea incomprensible. Noé construye un arca en medio de la tierra, del porte de una cancha de fútbol, del alto de un edificio de 4 pisos. Noé construye un arca. ¿Saben? No encuentro en ningún lugar donde Noé está racionalizando. Señor, si soy solo. El Señor sabe cuánta madera se necesita. ¿Saben, hermanos? De verdad, cuando yo veo esto, he visto hermanos a renunciar por mucho menos. ¿Qué quieren que les diga? Noé construye un arca de dimensiones que son increíbles. Y mientras la haces, predica la salvación. Predica la salvación porque viene un juicio por agua. ¿Saben? Ahora tengo más comprensión de lo que dice esta frase. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Saben? La obediencia es en gran manera la manifestación de nuestra fe. Sí. La obediencia a Dios es en gran manera la manifestación de nuestra fe. Por eso,
El nombre de Noé está en ese precioso capítulo de Hebreos capítulo 11. En el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben lo que dice Santiago para nosotros? Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el mismo pasaje. ¿Saben? Nuestra obediencia es la evidencia de esa fe. La obediencia a Dios es la única manera de sostenerse en un mundo contrario a Dios. Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Claramente vemos que Dios estaba al control, tanto de la naturaleza, porque acá hay animales feroces, algunos de una reproducción muy rápida, y algunos otros no, imaginen, tenían que dejar su hábitat natural. Hace poco nosotros en la familia entramos en la experiencia de tener una mascota, la Maco. Y ha sido toda una experiencia. ¿Saben? No entiendo el carácter perruno. Lo que sí puedo ver, que cuando abrimos la puerta, porque a ella le gusta escabullirse, entonces cuando abrimos la puerta, ella siente el ruido de la puerta y corre rápido e intenta escabullirse por la puerta. Los animales no tienen la tendencia a colaborar con el hombre, especialmente los que son animales salvajes. Y por eso podemos entender que Dios estaba en control. Y esa es la razón por la cual los animales cooperaban. Y no es la única vez que vamos a ver que Dios comanda a los animales. Ahora, nuestra responsabilidad sigue vigente. Porque Dios le dijo a Noé, toma. La parte de Dios es que iba a controlar la invernación de los animales, la reproducción de los animales, el carácter feroz de los animales. Dios está en control. Pero Noé tenía que obedecer. Noé tenía que obedecer. Nuestra responsabilidad sigue vigente. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Se terminó el tiempo de gracia. 7 días. Y en esos 7 días Noé tenía que tener todo listo. Y donde se destaca el carácter de Noé, la fe de Noé. Es en el versículo 5 y dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo. Y palabra. Mire, cuando me dicen que me coma todo, no hay problema con eso. No tengo problema con eso. Pero obedecer a Dios en todo, bueno, eso es otra cosa. Ahí tiene otra connotación. Cuando pensamos en que tenemos que obedecer a Dios en todo, entonces eso tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque muchas veces requiere que nosotros demos pasos de fe, pasos de obediencia. Muchas veces requiere Dios de nosotros que en esa obediencia que nos demanda tengamos que morir a nosotros mismos, tengamos que dejar de hacer cosas que nos gustan por tener que hacer cosas que a nuestra carne no precisamente le gusta y que nuestra carne no va a cooperar. No va a cooperar, porque somos pecadores y tenemos esta naturaleza pecaminosa que está siempre cuestionando lo que Dios nos demanda, siempre. Entonces,
La hermosura del carácter de Noé se ve en esto. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es notable que el Señor demanda lo mismo de nosotros en este tiempo. Cuando vemos las señales, los dolores de parto, y el Señor nos dice ahí en Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y el versículo 36 dice, para que cuando venga, no os halle durmiendo. No os halle durmiendo. Mirad, es decir, permaneced en observación, con atención, mirando atentamente. Velad, estando despiertos. Y orad. Precisamente lo que escasea en el pueblo de Dios hoy en día. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Hermanos, nosotros debemos vivir cada día de nuestras vidas como si el Señor fuera a venir ahora. No hoy, no mañana, ahora. Y si nosotros tuviéramos ese pensamiento de que el Señor fuera a venir ahora, ¿saben? Hay tantas vanidades en las cuales no estaríamos envueltos. ¿Saben? Hoy día en la mañana estaba haciendo mi devocional en el libro de Jeremías y me llamó la atención un versículo donde Dios habla a su pueblo por medio de Jeremías y le dice lo siguiente. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? ¡Qué increíble! ¿Saben? De verdad, me quedé mucho tiempo mirando eso. Me quedé mucho tiempo mirando el versículo diciendo, en realidad cuando miramos al Señor y miramos su gran gracia que tiene para con nosotros y pensamos, en realidad en Dios no hay ninguna sombra. Pero el Señor le dice a su pueblo, ¿qué injusticia hallaron en mí para que ustedes se volvieran vanos y hicieran cosas banales? ¿Saben? Hoy en día no existe Baal, ni Acera, ni las cosas vanas que denuncia el libro, ni Moloch, pero sí el HBO y TikTok. Esos son los dioses de hoy. Y en pos de esas cosas, a esas cosas sí le dedica tiempo el creyente. Con esas cosas sí se envuelve. Mientras el Señor Jesucristo nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es tan torpe andar en cosas vanas, entendiendo todo lo que está sucediendo afuera. Y miren, hermanos, yo entiendo que uno
de repente pueda tener un tiempo de dispersión. Y lo entiendo perfectamente. Y entiendo que uno pueda disfrutar de vez en cuando de ir al cine y de tener un tiempo de dispersión. Pero ¿sabes lo que pasa? Y esto es lo que estoy acusando ahora. Es que la diversión se ha vuelto un ídolo más. Es tan arraigado en la carne que ya hay muchos creyentes que están perdidos en esas cosas. ¿Y saben lo que pasa cuando una persona está tan envuelto en ese tipo de idolatría, que ya no puede oír la voz de Dios? Su mente, su carne, lo único que desean es volver a eso una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor dice, ¿qué injusticia hallaron en mí para que se vuelvan vanos y anden en esas cosas vanas? Mientras vemos que Pedro nos dice, estando en vista de las cosas que ustedes ya saben que van a ocurrir, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios? ¿Saben cómo lo hacía Noé? Así como dice ahí en el versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Saben? Pienso en eso. Hoy día, al saber que no íbamos a tener internet, sufrí la tentación de decir, ¿valdrá la pena ir allá? Si no vamos a tener internet, tal vez lo suspendo. Y de verdad, tuve la tentación. Agradezco a Dios por mi esposa que me persuadió de eso. ...120 años... arrastrando madera, cortando madera. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Saben? Siempre se me ha venido este pensamiento a la mente cuando veo este pasaje. Siempre pienso en Noé. Al ver las primeras gotas de lluvia. ¡Qué increíble! Pensar en esos 120 años. Recordando cuando el Señor le dijo, voy a hacer llover. Entre el gozo de ver la palabra cumplida, ser testigo de algo que no se veía, y a la misma vez saber que esta era la señal del juicio. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Noé, como la cabeza del pacto, llevando a su familia. ¿Saben? Recuerdo cuando iba a la iglesia con mi abuelita Blanca, la iglesia bautista Fuente de Bendiciones. Si algún día un hermano de ahí de Fuente de Bendiciones llega a escuchar este mensaje, le envío un cariñoso saludo. Mi abuelita era lisiada de una pierna. Tenía un puente en la rodilla. No la podía flectar.
caminando a la iglesia nos demorábamos entre 35, 40, 45 minutos caminando. Y saben, nunca, jamás escuché una queja de ella. Nunca. Y ella caminaba. Recuerdo, y siempre voy a estar agradecido por esto, porque ella llevaba a mi esposa en el tiempo que mi esposa no conocía al Señor. Cuando debería haberlo hecho yo. Noé como cabeza del pacto llevando a su familia. Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y saben, hermanos, hablo a las cabezas de familia. Hablo a las cabezas del hogar que no son capaces de llevar a su familia a la iglesia. Viene un juicio. Los dolores de parto se han anunciado. Los días de Noé se ven hoy en la tierra. Pero aún los mismos cristianos están dormidos. No ha servido para despertarlos ni la pandemia, al contrario. Ni la pandemia, ni los problemas económicos, ni las pérdidas, ni la guerra, ni todo lo que estamos observando en el mundo ha hecho despertar a los cristianos y siguen más envueltos en su Dios HBO y en su Dios TikTok. En eso están envueltos los cristianos hoy en día y no han entendido que estamos en un tiempo de gracia que se va a terminar. ¿Y saben cuál es el problema? Que están arrastrando a su familia, a sus hijos, a eso. Y el día de mañana, sus hijos van a pagar las consecuencias. ¿Creen que el mundo no está obrando para capturar la mente de sus hijos, para que sean incrédulos? ¿Qué es necesario para que despierte? ¿Saben? En ese tiempo Noé fue advertido 7 días. 7 días. Esa advertencia no la vamos a recibir nosotros. No vamos a tener una semana, no vamos a tener 7 días. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y pasaron los 7 días, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Terminó el tiempo de gracia. Terminó el tiempo de gracia. ¿Hay alguien que pueda decir aquí que va a estar mañana en esta tierra? Nadie. Nadie. ¿Qué queda para nosotros? Ya que estamos en la espera de nuestro arrebatamiento, ¿qué debemos hacer como creyentes? Sabiendo que estamos en este tiempo, que no sabemos cuánto es, que las señales ya fueron dadas. Pedro nos dice lo que debemos hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, así como estamos. ¿Estamos en la espera de estas cosas? Claro que sí. Estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si hay un día más en esta tierra, es por la paciencia del Señor. Y es porque quiere que todos se arrepientan.
Y a los que ya ha alcanzado, nos dice, sean diligentes en esto. Procuren que sus vidas sean sin manchas, irreprensibles. Que el mundo los mire y no tenga nada que decir de ustedes. Y que estén en paz. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por cada día de tu paciencia. Ayúdanos a entender, mi Señor, nuestro rol en este tiempo de gracia. Y perdónanos por tantas vanidades, mi Señor, con las que te ofendemos, Señor. Límpianos de estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser los Noé de estos tiempos. A obedecerte. Sin importar, mi Señor, cuán difícil se vea, cuán extraño se vea. Señor, fortalece nuestra fe, ayúdanos, Señor. Te pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les voy a invitar a ponerse de pie y vamos a cantar una última alabanza mientras nuestro hermano, no sé qué hermano, pero un hermano va a recibir la ofrenda. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré.